Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Diálogos Públicos por un México Social. Continuamos con esta mesa de diálogo dentro del eje de Derechos Sociales y Políticas Públicas, y me gustaría primero que nada dar la bienvenida a quienes integran el panel esta tarde, senadores y ponentes. En primer lugar, la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. El senador Armando Neira Chávez, él es integrante y representante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Senador, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Y el senador Fernando Mayansca Naval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Senador, gracias. Gracias, buenas tardes. Los ponentes que estarán participando también en esta mesa de diálogo, se los presento a continuación. Nos acompaña el doctor Javier Lozano Herrera. Buenas tardes, él es director general de Gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular. Enseguida les comento parte de su semblanza para que lo conozcan un poco más. El doctor Javier Lozano Herrera es médico, es egresado de la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Realizó estudios de posgrado en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, también de alta dirección en salud, por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con 30 años de experiencia en el servicio público a nivel federal, estatal y local, donde realizó importantes aportaciones al sistema de salud en materia de normatividad, modelos de gestión, farmacovigilancia, enseñanza, planeación médica, regulación sanitaria y mejora de la práctica clínica, desempeñándose además como jefe de enseñanza estatal del Instituto Chihuahuense de Salud. También ha sido director general de los servicios de salud del Estado de Chihuahua y también coordinador de servicios de salud del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, el ICEMIN. Gracias, buenas tardes, bienvenido. También les presento como nuestros ponentes al licenciado Jaime Bustamante. Bienvenido, buenas tardes, presidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. A continuación les leo parte de la semblanza de Jaime Óscar Bustamante Miranda, presidente del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Es abogado por la Universidad La Salle con experiencia y desarrollo profesional en materia laboral, manejo de consultoría, litigios individuales y colectivos, así como en general relaciones laborales y recursos humanos. Tiene estudios en el IPADE, certificado en actualización de conocimientos por ANADE, Colegio de Abogados, especialidades en Derecho Individual y Colectivo de Trabajo, Relaciones Laborales, Relaciones Gubernamentales y Cabildeo, además de conocimientos en recursos humanos. Bienvenido, gracias. Y también nos acompaña esta tarde en los diálogos públicos por un México Social el doctor Gustavo Leal Fernández. Bienvenido, buenas tardes, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gustavo Leal Fernández, les cuento parte de sus semblances, doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y en el gabinete del Ministerio de Sanidad y Consumo en Madrid, España. Además, ha sido profesor visitante de Duke University, Durham, North Carolina, y trabaja como especialista en la política pública de salud y seguridad social, esto desde 1979, cuenta con libros, artículos en revistas especializadas y, por supuesto, tiene experiencia como conferencista, panelista, moderador y en arbitraje de artículos del tema. Solo una parte de la semblanza de nuestros ponentes esta tarde, ahora los van a ver ustedes desarrollar los temas, a ellos y a los senadores, y damos parte ya a los diálogos públicos por un México Social, el eje Derechos Sociales y Políticas Públicas. Tenemos 3 rondas de preguntas, iniciaremos con la primera ronda. Estas preguntas, les anticipo, se han construido desde las distintas comisiones que participan en este diálogo, por lo que han sido consensadas previamente con los integrantes de cada una de ellas. Iniciaríamos con la primera pregunta en materia de salud. Tiene la palabra la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez. Senadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con agrado a mis compañeros, el senador Armando Neira Chávez y el senador Fernando Mayansca Naval. Asimismo, a los ponentes, al doctor Javier Lozano Herrera, al doctor Gustavo Leal Fernández y al licenciado Jaime Bustamante. Y agradezco pues a nuestra conductora Guadalupe Contreras la coordinación de esta mesa. Y aplaudo a la organización de este foro, tanto a la mesa directiva como a las comisiones y a todos los organizadores, porque considero que son temas muy importantes y sobre todo de cara a los mexicanos, que son los que, y mexicanas, que son los que nos importan, que conozcan
ya que muchas de estas preguntas están hechas surgiendo de las inquietudes que hemos recabado de parte de la ciudadanía. Nos queda claro que como servidores públicos y ciudadanos compartimos un mismo objetivo, que es la salud de todos los mexicanos. Ustedes saben que en México existe hoy un sistema de salud que está dividido en diferentes instituciones y que también tiene diferentes derechos y diferentes estándares de calidad. Se han hecho esfuerzos muy importantes a partir del 2001 para que todos los mexicanos tengan acceso a la salud. 2001, cuando se crea aquel programa piloto para tener el inicio del Seguro Popular, y que ha hecho que hoy 57, 58 millones tengan acceso a la salud por este sistema, un acceso a la salud también por parte del IMSS, de la misma cantidad más o menos, y del ISSSTE 12 millones, y de otros sistemas de salud como Pemex o Sedena o Marina. En realidad hoy todos los mexicanos tienen acceso a la salud, la diferencia es el acceso a esa calidad. Sabemos que un sistema de salud, y se ha trabajado aquí en el Senado, en una iniciativa, debe de ser integrado, portable y convergente. Portable para que cualquier mexicano pueda ir a cualquier lugar del país y sea atendido, y convergente para que sea atendido con la misma calidad y la misma homogeneidad que debe existir en el sistema de salud. Se han hecho esfuerzos muy grandes en el tema del Seguro Popular, con convenios como 32x32 para que un estado pueda cobrar las atenciones de otros, un número muy importante de intervenciones que se pueden ahora sí que subrogar entre todas las instituciones, y bueno, un paquete importante y de medidas para que disminuya el gasto en salud de todos los mexicanos. Mi pregunta, por esto, es un hecho que debe existir un cambio en nuestro sistema de salud. Sabemos que dentro de la Secretaría de Salud se está trabajando para alcanzar un sistema universal, no solo en términos de protección financiera o afiliación, sino en funcionalidad y operación. Y quiero hacer mención que, como le digo, en el Senado estamos trabajando en lo mismo. Para tener un gran cambio en el sistema se debe tomar en cuenta que debe existir un sistema de financiamiento que plasme acciones estandarizadas para la asignación de recursos, una estrategia homogénea que permite y facilite al usuario atender su salud de manera eficaz. Por tal objetivo, yo quiero preguntarle al doctor Javier Lozano, ¿qué esquema financiero se tiene contemplado y, en su caso, cómo se pretende incrementar el presupuesto para poder llevar a cabo este cambio? Aparte, por lo que se ha avanzado hasta ahora sobre universalidad, ¿qué otras líneas de acción se plantean para la integración del Sistema Nacional de Salud y para lograr un esquema de universalidad en los servicios de salud? Por sus respuestas, muchas gracias. Doctor Lozano, adelante, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y gracias. Me iré directamente a las preguntas. La Secretaría de Salud ha estado haciendo conjuntamente, en consulta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Social y el Instituto Social al Trabajador de los Estados, ha desarrollado una agenda de reformas que obedece al mandato presidencial, y este va encaminado principalmente a crear una agenda para crear un sistema nacional de salud universal. En este camino es como se están realizando actualmente las pláticas y estas concertaciones. Entre los principales componentes de esta agenda se encuentran, voy a mencionar 4 puntos. Uno, que es la reforma al artículo 4 constitucional, que crearía el Sistema Nacional de Salud Universal, con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud y, por otro lado, garantizar la calidad de la atención, que es una de las cosas que preocupa grandemente. Y para que toda persona, ya sea independiente o también en su condición social o de trabajo, no importe esto, sino que tengan el acceso a este tipo de servicios. Por otro lado, en ese mismo, el artículo 73 faculta al Congreso para legislar en este tema. Son 2 puntos que la ley en este sentido existe. El segundo punto sería una nueva ley general de salud. Forzosamente, si el Sistema Nacional de Salud Universal se creara, tendríamos que tener una nueva Ley General de Salud, y que esto estaría reglamentado en el artículo 4 constitucional, donde, entre otros conceptos que se precisan principalmente, es fortalecer la rectoría sectorial
y que se redefinan las competencias de la federación entre las entidades federativas y la federación. Esto es una cosa muy importante que creo que siempre hay oportunidades para ir mejorando en este rubro. Por otro lado, una ley del Sistema Nacional de Salud Universal de carácter orgánico. ¿Cómo funcionaría este sistema, esta área? Y es muy importante establecer las reglas y crear las instancias de operación, cómo operaría. Y un cuarto punto sería una serie de reformas en el marco jurídico de las instituciones de seguridad social y de la relación entre las entidades federativas y la congruencia con este Sistema Nacional de Salud Universal para evitar dobles coberturas. Esto es es la propuesta y son las mesas de acción que se han estado trabajando con la Secretaría de Hacienda, el IMSS y el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Por otro lado, quiero comentar, como decía la senadora Maqui Ortiz, que actualmente en materia de universalidad de los servicios de salud se realizan acciones de fortalecimiento, caminando un poco hacia ese rumbo, y hay dos estrategias, lo que comentaban, la portabilidad y la convergencia. Hablando de la portabilidad, una de las primeras acciones de portabilidad que se han hecho en el Sistema Nacional de Salud es la atención médica de diversas instituciones para la emergencia obstétrica. Sabemos que actualmente la emergencia obstétrica, sea del trabajador de donde venga trabajando o de la institución que venga, la emergencia obstétrica es una atención de tipo universal en los sistemas de seguridad social. Y por otro lado, esto iba encaminado mucho a la parte expedita de la protección a la mujer. También hay un convenio general en este sentido de la emergencia obstétrica entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, que es un convenio que actualmente está haciendo, se realiza, y que van con 160 acciones de alta resolutividad, 200 de mediana resolutividad y 13 de básica. Este es como funciona el sistema, porque hay lugares en donde las acciones básicas no requieren de tantas complejidad de la atención de la salud. Asimismo, lo que comentaba en el programa 32x32 que ha venido, que es el de portabilidad entre los estados. Sabemos que un afiliado al sistema protección social en salud, aunque esté afiliado en el Distrito Federal o en el Estado de México, en Morelos, y viaja a California, cualquier cosa, puede ser atendido libremente en cualquiera de las instituciones de la Secretaría de Salud por este convenio de portabilidad. Actualmente, con la reforma a la Ley General de Salud del 4 de junio del 2014, todo esto se vino fortaleciendo en otras acciones que se vienen complementando. Y uno es fortalecer la prestación interestatal de los servicios de salud y la portabilidad entre los prestadores, que antes se firmaba este convenio, por eso 32-32, en una buena lid, en el sentido de que se pagaban entre ellos mismos. Ahora, si nosotros llenamos los requisitos y todo, y por cualquier cosa alguna entidad, y llenando los requisitos de la entidad que está cobrando, no pudiera pagar o no quisiera pagar, se le puede directamente del sistema de protección social en salud pagar a la entidad y descontarle de sus activos a la otra entidad. Pero no va más allá. Este convenio también en la reforma a la ley nos ha llevado a que también puede haber portabilidad ya entre los diferentes sistemas. Por ejemplo, los institutos nacionales de salud, estamos creando ya una plataforma y un sistema para que con determinadas reglas del juego, los estados puedan también tener acceso a estos institutos bajo un tabulador unificado, y que también permita que la población tenga acceso a esos institutos sin tener gasto en bolsillo, que es una de las cosas muy importantes. Y esto también entraría a un sistema de portabilidad en donde el proveedor o el prestador de servicios le cobra a la entidad federativa con la que tiene también convenio, y en caso de no quererle pagar también se puede retirar del fondo, pagaría directamente el sistema de protección social de salud. En cuanto a convergencia, la Secretaría ha trabajado principalmente en unificar para poder hacer este sistema universal de salud, y una de las principales cosas han sido las 680 guías de práctica clínica, que si nosotros condensamos estas guías de práctica clínica, ¿qué es lo que contienen? Pues contienen principalmente lo que debe de prestarse en forma uniforme
en cualquier institución que uno estuviera, la calidad de servicio y la atención que debe cubrir. Ahí está incluyendo parte de los problemas clínicos, pero también el catálogo de medicamentos, un catálogo universal de medicamentos. También estaríamos hablando del laboratorio y gabinete, que sería otra de las partes importantes, para que entonces realmente hubiera una equidad universal en la atención de las personas que reciben el servicio, y entonces pudiéramos estar hablando de una universalidad. Hacia esto hemos estado caminando en forma muy importante. Es muy importante resaltar que cada institución como el IMSS y el ISSSTE tiene su complejidad y tiene su cuestión financiera. Y en esta parte quiero mencionar que por eso tendríamos que tener un convenio homogéneo para que pudiéramos estar en mismas igualdad de condiciones. Y este convenio tendría que estar establecido principalmente en un acuerdo de tabuladores para que todo fuera preciso, y posteriormente establecer un esquema de compensación como lo hemos establecido ya con las 32 entidades, y ahora vamos a empezarlo a hacer en el 2015 con los institutos nacionales de salud y de alta especialidad. Y por otro lado, también conciliación que llevará a un objetivo realmente de dar la atención al acceso a los servicios de salud en cualquier institución de salud, y por otro lado que lleve la calidad de la atención uniformado en estos esquemas. ¿Es cuánto? Pues un comentario. Senadora, ¿algún comentario? Sí, bueno, a mí me da muchísimo gusto ver que la Secretaría de Salud es una secretaría de continuidad. La verdad es que estos intercambios y estos convenios, incluyendo emergencia obstétrica y alta especialidad, pues empezaron a hacer ya hace varios años y se continúan haciendo, y cada vez mejor y más. Yo creo que es muy importante que esta continuidad siga. Me da mucho gusto también escuchar las inquietudes del planteamiento de reforma de la Secretaría de Salud, porque es pues prácticamente igual al que presentó el Senado en cuanto a la reforma del cuarto del 73, la reforma a la ley de cobertura universal y de la ley de las modificaciones a ley del ISSSTE, IMSS y Ley General de Salud. Entonces, yo creo que es importante el que se reconozca que esa es una secretaría técnica, científica, que trabaja siempre continuamente, y que cambian los gobiernos, pero la salud y la misión es la misma, y seguimos enfocándonos en que las cosas buenas continúen para el bien de todos los mexicanos. Muchas gracias, doctor. Doctor Gustavo Leal, por favor. Aquí le oprimo ¿verdad? Adelante. Pues saludo con mucho gusto a la mesa y a todos los que nos acompañan hoy. Yo quisiera señalar respecto a la pregunta de la senadora Maki y a la intervención del doctor Javier, que hay que destacar 4 cosas muy relevantes desde mi punto de vista. Yo creo, senadora Maki, que lejos de aplaudir la continuidad, es muy inquietante que su partido, el Partido de Acción Nacional, repita la propuesta de universalidad del presidente Peña Nieto. Son 2 partidos diferentes. Nos hubiera encantado por parte de ustedes una propuesta alternativa, y lamentablemente su iniciativa es una iniciativa que está fotocopiando la propuesta del PRI. Yo creo que ese es un problema muy de fondo. Segundo, me parece a mí que la pregunta que usted leyó, senadora, está planteada justamente desde la perspectiva de la reforma del PRI que usted apoya. Y yo creo que esa no es la pregunta que le importa al sector salud y la seguridad social hoy. Yo creo que tanto lo que usted plantea como la respuesta del doctor Javier están pasando por alto que lo que ustedes defienden no es universal. Ustedes realmente lo que han propuesto, usted como subsecretaria de Felipe Calderón y ustedes desde el Seguro Popular, como extensión ya del primer gobierno priista, están activando un programa que restringe derechos. Y eso está perfectamente claro en el CAUSES, el Catálogo Universal de Servicios Esenciales, y en el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. Es decir, yo creo que ustedes no pueden llamar universal lo que están presentando como una reforma en pro de la universalidad. En verdad, ustedes lo que están haciendo es imponer una agenda financiera al sector de la salud y la seguridad social, y además se la están imponiendo sin escuchar a nadie. No hay un solo médico, no hay una sola enfermera, no hay un solo trabajador social en el diagnóstico que ustedes de la Secretaría con Felipe Calderón y ahora ustedes de la Secretaría de Mercedes Juan están activando. Así que yo no creo que ustedes
en la iniciativa que usted presentó, senadora, tengan mucha fortuna de aprobarla si se abre el debate público, porque con mucha facilidad le podríamos mostrar que ustedes están haciendo una propuesta inviable en términos de los derechos ciudadanos. Ustedes les quieren quitar la atención integral que tenemos ahorita en el IMSS y en el ISSSTE por los catálogos del Seguro Popular, que por supuesto no son universales, doctor, en ningún sentido. Así que yo quisiera concluir esta primera intervención señalándoles a ustedes que el paso importante que sigue no sería resaltar la continuidad entre las dos administraciones. Eso para ustedes, para el Partido de Acción Nacional y para el PRI, es realmente algo muy inquietante. Si dos partidos tienen la misma plataforma, quiere decir que la agenda de ustedes está pactada. Quiere decir que ustedes no han abierto a debate popular el asunto de la universalidad en el tema de la salud. Y la prueba de eso es que hoy es la primera oportunidad que en un foro de este calibre se puede señalar que ustedes no tienen una agenda a la altura de lo que un ciudadano mexicano requiere en este momento en materia de salud y seguridad social. Ustedes son, valdiendo la palabra, una serie de operadores de un razonamiento, de un racionamiento a los paquetes, vía paquetes, de lo que un mexicano esperaría de la intervención pública. Esto me parece a mí, y con esto quisiera terminar esta primera intervención, particularmente grave en el caso del Partido Revolucionario Institucional y de Enrique Peña Nieto. El presidente de la República hizo una campaña que ustedes en la iniciativa suya, doctora Maki, y que ustedes en el Seguro Popular también, doctor, están presentando como un proyecto de universalidad. Este proyecto de universalidad no es universal. Ustedes realmente no están activando lo que un ciudadano necesita hoy día en México. ¿Qué requiere? Uno, que el catálogo de beneficios se amplíe del IMSS para arriba. Y ustedes, al contrario, lo que están intentando es introducir al IMSS y al ISSSTE los paquetes fragmentados que opera el Seguro Popular, cauces y fondo de protección. Segunda esperanza de un ciudadano, que ustedes, además de actualizar el catálogo, realmente fueran resolutivos, lo que no son. Si el segmento más golpeado en la atención médica está en la Secretaría de Salud, eso lo debemos básicamente a que el IMSS y el ISSSTE tienen un aparato más estructurado. Ustedes defienden sistemáticamente la estrategia de Fox y de Calderón, y ahora ustedes como gobierno del PRI sorprende la reforma que le hicieron al Seguro Popular, no va a la médula de los problemas del Seguro Popular. El problema del Seguro Popular es que es un catálogo, una póliza de gastos médicos menores, presentada demagógicamente como si estuviera ampliando cobertura, y en verdad lo que ha hecho es poner los recursos fiscales en los gobernadores, y eso no lo resolvió la reforma que ustedes acaban de aprobar en abril. Así que en esta primera intervención, senadora Maki, quisiera yo insistir, ojalá pudiera usted documentar mejor por qué no presentaron una propuesta propia. ¿Por qué en este momento sí, claro, usted ha repetido en su iniciativa, aquí está, le puedo leer el párrafo, claro, la fotocopia exacta de lo que se ha presentado en la Secretaría de Salud bajo los gobiernos panistas, primero con el secretario Julio Frenk, luego con el secretario Córdoba? Insistentemente la secretaria Mercedes Juan dedicó 2 años de esta administración a promover una reforma que está frustrada, que no va a pasar, y ha olvidado las prioridades sectoriales que son atender bien a los pacientes. Gracias, Gustavo Leal Fernández. Senadora, si quiere responder o damos paso a otra. No, si quiero punto de responder. vista. Primero que nada, habría que ver cuál es el principio, porque lo que yo escribí en la iniciativa, lo escribí hace muchos años y está impreso y público en cuanto a lo que viene siendo el sistema de integración del sector salud, en cuanto a portabilidad y convergencia. Los artículos modificados se los hice llegar a la Secretaría de Salud hace más de un año, de lo que yo pensaba se debería hacer en el sistema. La secretaria hace menos de un año comentó en la modificación del cuarto constitucional, y yo hice la iniciativa con lo que yo había trabajado durante más de 6 años, y que había escrito
y que con mucho gusto le hago llegar hasta un libro pequeño. Los conozco todos, sobre senadora. integración del sector. Bueno, entonces si los conoce debe de saber que ahí mismo viene exactamente lo que escribí en la iniciativa, y también debo de comentarle, cosa que usted no sabía, que todos esos artículos los hice llegar yo a la Secretaría de Salud hace más de un año y los entregué. Entonces después los hice y los puse en mi iniciativa, porque yo había entregado esos artículos para su estudio hace más de un año a la Secretaría de Salud. Número 1. Número 2, el querer decir que con esta iniciativa pierden derechos los derechohabientes de otras instituciones, pues también es una mentira, porque los derechohabientes del IMSS y el ISSSTE conservarán sus derechos, y los que irán subiendo son los que tienen menos, que son los del Seguro Popular. ¿Cómo irán subiendo? No puede ser de la noche a la mañana, porque no hay presupuesto. Somos un país que gasta 6.3 del PIB y definitivamente no puede amanecer, aunque yo lo desearía, con un 9-10% o un impuesto general, si usted ya leyó el libro que yo escribí, para poder darle a todos los mexicanos los mismos derechos y de los mismos accesos que tiene ahorita las instituciones. Lo que sí urge es que cada vez más en las intervenciones del CAUCES y el Fondo de Gastos Catastróficos se incluyan mucho más servicios al Seguro Popular, que ahorita cubre el 100% del primer lugar, el 90% del segundo y el 60-70% del tercer nivel, y que debiera ir avanzando, ese es el que debiera ir subiendo, pero nunca perdiendo los derechos los que ya los tienen. Y en cuanto a la continuidad, definitivamente se antoja fácil tener una visión de llego, destruyo y vuelvo a construir, como si la gente que estuviera en las instituciones no fuera gente valiosa de trabajo, que pudiera realmente haber construido algo que vale la pena. Pues la verdad es que yo reconozco en la Secretaría de Salud mucha gente con talento que ha pasado en la Secretaría, muchos secretarios de salud, muchos directores que han hecho cosas valiosas para que hoy tengamos el sistema de salud que tenemos ahora en México, que todavía nos falta mucho, sí, pero en 2001 solamente la mitad de la población tenía derecho a algo y la otra no tenía nada. ¿Que falta mucha calidad? Sí, pero hemos avanzado. Que teníamos un presupuesto de 36,000 millones nada más en Secretaría de Salud y ahora es más de 170,000, sí, hemos avanzado y es bajo, es muy bajo para los países que son iguales a los de nosotros, pero hemos ido avanzando con la gradualidad que nos permite el presupuesto que tenemos, no el deseo, porque por mí todos tendrían todo en este preciso instante, pero también hablar de cosas imposibles también no lleva a nada. Yo prefiero avanzar y prefiero ir construyendo sobre lo que vale la pena y hay en las otras instituciones. Reconozco el trabajo de la institución de salud, de muchos directores y secretarios de salud, y no llego a destruir una cosa que yo considero buena, llego a construir desde lo bueno algo que sea mejor para los mexicanos. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Senador, lo escuchamos. Bueno, me da mucho gusto que nos acompañen aquí en la mesa, a todos los invitados, mis compañeros senadoras, senadora Maki, y quiero comentar que, bueno, yo también soy médico, también he egresado de La Salle, y bueno, las visiones sí son opuestas. Creo que de entrada el médico nunca debe de dejar de ver enfermos, eso le da una sensibilidad especial, visitar los hospitales, los hospicios, etcétera. Segundo, muy puntual porque el tiempo nos come, el gasto en salud, aquí se habla del gasto en salud, yo nada más voy a puntualizar, no es gasto, es inversión, así de sencillo. Luego hablamos mucho de protección financiera, de cambio del sistema de salud universal, cuando al día de hoy el 52% de los mexicanos la salud la paga de su propio bolsillo. Eso al día de hoy en el siglo XXI, con todos los esfuerzos que se han hecho, pues la verdad que da pena y duele ver esta situación.
La palabra que utilizan mucho de portabilidad, pues no está en el diccionario, lo he dicho muchas veces. No sé de dónde la agarran, ya está en muchos temas, en muchos rubros, pero en el diccionario de nuestra lengua mexicana no existe. Es una palabra de software. Y yo creo que el sistema de salud, con todo respeto, debe de invertir la pirámide. No se necesita cambios constitucionales ni de más leyes. Con leyes no hay salud, hombre. Con más papel no hay salud. Aquí es combatir la pobreza, la sensibilidad, la educación, de lavarse las manos, de tener fogón y letrina, hablamos de que tenemos el mayor número de niños gordos, porque nos cambiaron la alimentación, simplemente copiamos a lo que comen los norteamericanos, hamburguesas, hot cake, hot dogs, y nos olvidamos de nuestra comida. Tenemos las pizzas en cada esquina. Eso hay que entenderlo, y entonces ya hacemos que vamos a hacer una ley para la obesidad, cuando es un asunto de educación y de cultura, la cual no la hemos perdido casi totalmente, imitando al vecino país del norte. Y la otra es de que si invertimos la pirámide, ¿sí?, en lugar de invertirle, que somos el país que menos invierte en salud en América Latina, el que menos invierte, deberíamos de invertir la pirámide. ¿Y en qué consiste? De que tenemos que meter los recursos a la prevención, al primer nivel de atención, cuando lo estamos haciendo en el segundo y tercer nivel de atención, los hospitales de alta especialidad. Voy a dar un ejemplo para los que nos están viendo. ¿Por qué no educamos, le damos información y estamos muy atentos a los que pueden tener una carga genética en los centros de salud dispersos, los urbanos, a los diabéticos? No le prestamos atención. Tenemos en los centros de salud a pasantes de escuelas de medicina, muy mal preparados, por cierto, porque ahorita para estudiar medicina hay 110 escuelas, nada más falta que no les atropelle un carro, y ya son médicos, ¿sí? Habría que ver cómo está el nivel de educación de los médicos, quiénes son los que tienen amor a la medicina, al prójimo. Ese es el detalle. Mientras no podamos meterle mano al sistema de salud desde el punto de vista educativo, las escuelas de medicina, vamos al fracaso. Segundo, estos médicos que están atentos a los centros de salud urbanos dispersos en todo el país ganan 1.500, 2.000 pesos al mes, muy mal preparados, que los envían a zonas de la sierra o a lugares dispersos que no están a gusto. ¿Por qué? Porque nos formaron como médicos que para ser un buen médico tenemos que estar en el Instituto Nacional de la Nutrición o en cardiología. Si ya estás allá en un pueblito de Chiconcuá, ya no sirves, eres mal médico. Entonces ahí empieza el asunto de la educación. Entonces, invirtiendo la pirámide, no invertirle tanto al segundo o al tercer nivel de atención, eso debe ser el menos, sino al primer nivel de atención, y para eso no necesitamos cambiar la Constitución, ni el artículo 73, ni el artículo 4, sino que necesitamos tener es ganas, voluntad, amor al prójimo. Un paciente diabético o que podemos prevenirle, ahí nos cuesta muy barato. Pero ya no hay negocio, así se ve, ¿eh? Entonces, vamos a esperar que ya tenga insuficiencia renal para entonces enviarlo al hospital de segundo nivel para que le hagan la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, y de repente pues hay que enviarlo al tercer nivel porque necesita un trasplante de riñón, y eso pues lleva mucho gasto, cuesta mucho dinero, cuando se podría resolver en el primer nivel de atención, que está abandonado prácticamente en este país. Necesitamos meterle los recursos ahí, o sea, invertir la pirámide. Por el momento en esta participación sería mi comentario. Gracias, senador Fernando Mayans. Les recuerdo que tenemos 3 rondas, vamos en la primera. Si les parece, cerraríamos con un comentario del doctor Javier Lozano. Adelante, doctor. Gracias. Yo creo que una de las primeras cosas cuando expuse, nunca hablé de un acotamiento. Creo que una cosa que tiene muy clara el gobierno de la República es: no va a quitarle derechos a las gentes que ya tienen, es cómo va a conseguir más derechos, y eso la Constitución lo ampara en todos los puntos. Por otra parte, claro, hay que ser resolutivos y eso es lo que hay que buscar.
Y las reformas traen varias cosas consigo. Yo considero que las reformas tienen cosas que todavía hay que poner reglas, hay oportunidades para poner las reglas del juego muy claras. Y me voy a una parte, yo lo dividiría en dos grandes rubros. Uno, el financiamiento. Sí se requiere mayor inversión en el Producto Interno Bruto, claro que sí, se requiere más, no alcanza. Y entiendo que parte de lo que vino a hacer la reforma a la Ley General de Salud que hubo en estos días, vino a acompañar dos cosas: a asegurarse de la eficiencia del gasto y la transparencia de los recursos. Ahora hay penalidades que ustedes mismos como senadores y diputados dieron, y penalidades que la comisión va a dar seguimiento. Eso es en la cuestión de financiamiento. Podría hablar mucho sobre el tema de financiamiento, pero ahorita me centro en esas dos cosas, de que sí se requiere mayor inversión, sí, que se requiere mayor transparencia y mayor eficiencia en el gasto también, y lo estamos haciendo. ¿Qué otra cosa importante? Vemos la cuestión de lo que nosotros llamamos tutela de derechos. ¿Cómo garantizamos esta prevención? ¿Cómo garantizamos el acceso efectivo? ¿Y cómo garantizamos la calidad de la atención? Todo esto tiene que también tener un ensamblaje de tipo legal, porque si yo no lo tengo sostenido con buenos deseos, en una actitud de tipo nomás porque yo quiero, no vamos a unificar a 32 estados, ni a todos los médicos de la República, ni a todos los sistemas estatales de salud. Por eso tiene que haber normas del juego muy claras y muy precisas. Aparte de las penalidades que dio la parte de la ley, está haciendo hincapié también en la parte de eso que si le llamamos portabilidad, y si le quiero cambiar el nombre a portabilidad, es que tengan acceso la población a otros servicios que están fuera del ISSSTE o fuera del seguro, aunque pertenezca a diferente institución, y que tengan ese acceso, es parte de un camino hacia allá. Si yo espero a que haya una reforma 100% sustantiva, como decíamos, al término ideal, pues no lo vamos a llegar a hacer en un año. Tenemos que ir creando estos cimientos, y hay cosas en donde vamos caminando en ese punto. Lo que estamos haciendo con la tutela de derechos es cómo el recurso financiero que actualmente estamos dando, ya con indicadores de desempeño y bajándolos a nivel de órganos de control, cómo están impactando a la población, tanto en dos acciones, tanto que lleguen en forma de las acciones preventivas, y que esa parte la estamos fortaleciendo con una cuestión de una reforma que se llama la FASPE, donde hay una gran cantidad de dinero y donde le vamos a dar seguimiento a la prevención con indicadores del sistema de protección social en salud. Y la otra parte es cómo en la parte ya curativa también cómo deben llegar los pacientes, preferentemente no llegar, y los que ya están llegando realmente tengan buenos resultados en forma universal en los 32 estados de la República. Por otro lado, sí, efectivamente estoy de acuerdo con ustedes que no basta estar en el consultorio o en un lugar administrativo. Esta parte le puedo conocer y hablar perfectamente desde el lugar más lejano de una sierra hasta el lugar más de un instituto. Y para mí tan es importante preparar y profesionalizar a los médicos de primer nivel, donde tenemos que poner mucho hincapié y donde se están haciendo los esfuerzos ahorita, y la otra parte también en el tener la atención de alta especialidad también con buenos resultados. Entonces, ¿hay que conocer el sistema de salud? Sí. No soy un experto, hay mucha gente que puede ser un experto, pero el vivirlo día a día y el enfrentar a la tutela de derechos y hacer que la tutela de derechos se vaya haciendo como un cambio de cultura en el mismo afiliado que a veces no conoce sus derechos y obligaciones, y que lo estamos preparando para que sepa qué puede exigir y cómo puede ir avanzando a exigir sus derechos, y que a veces, aunque no lo tiene la cobertura del Seguro Popular, buscamos ayuda de la beneficencia de las asociaciones civiles, mientras que logramos a tener una mayor inversión en el Producto Interno Bruto, es ir avanzando. Yo no quiero ahorita desprestigiar a ninguna institución ni desprestigiar ningún pensamiento. Todos los pensamientos son válidos y hay que escucharlos, pero también hay que ver qué propuesta le damos a la sociedad para que la sociedad dirija sus impulsos. Creo que es momento que más que dividir y más que una cuestión de desprestigiar, hay que ver los errores que hemos cometido, cómo los vamos a enderezar y cómo hacemos una propuesta en común que realmente detone lo que se está buscando. Es cuanto. Gracias, doctor Javier Lozano Herrera. Seguimos con la mesa, vamos al segundo tema. Estamos hablando ahora del tema del trabajo. La pregunta la hace el senador, tiene el uso de la palabra, Armando Neira Chávez. Senador, adelante, lo escuchamos. Gracias, compañera conductora. Con el permiso de la senadora, senadores y ponentes, quiero expresar la oportunidad que le dan a la Comisión de Trabajo que me permitió representar en esta mesa el compañero Ernesto Gándara. Este diálogo seguramente
nos va a dar la oportunidad de construir acuerdos y llevarlos a la Comisión de Trabajo. Entonces yo quiero hacer una pregunta al licenciado Bustamante, que consiste, de acuerdo a las recientes proyecciones realizadas por la OCDE, la economía de México será una de las que más crezcan en los próximos 2 años dentro del grupo G20. Estamos seguros que así será. Según el reporte preliminar, se calcula un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.9%, ello derivado de las recientes reformas estructurales aprobadas en el Congreso de la Unión. La pregunta sería, en su opinión, ¿cuáles serán los efectos que en términos de crecimiento, inversión y empleo tendremos en el corto y mediano plazo? Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el licenciado Jaime Bustamante. Adelante. Muchas gracias. Gracias, senador, y gracias al Senado de la República y la oportunidad que tenemos de estar reunidos en esta ocasión. Y bueno, tratar de platicar sobre este tema que consideramos, creo que es fundamental para nuestro país. Ojalá que estas predicciones de la organización tengan ese nivel de precisión y de asertividad. Creo que así será, pero me parece que hay que hacer un análisis hacia el interior. Hay que considerar que efectivamente las reformas que se han dado y que seguramente tendrán que seguirse presentando a nivel legal para propiciar mejores condiciones a la inversión y a la generación de oportunidades de trabajo. Es un trabajo constante, es un trabajo permanente. Ojalá que esto así ocurra y que nos vayamos adaptando día a día a las condiciones de un mundo totalmente cambiante. El mundo del trabajo es un mundo que se mueve a una velocidad vertiginosa, en el que estamos inmersos como país en una corriente internacional y tenemos que estar preparados. Claro que estas reformas nos van a ayudar, pero tenemos que pensar en algunas cosas adicionalmente. Hay factores que hoy, a pesar de las reformas y a pesar de lo que se ha venido presentando, que es muy positivo, aún no ha generado un resultado totalmente favorable. ¿Por qué? Porque el problema es multifactorial, no es un problema que se soluciona exclusivamente con esto, y que tenemos que estar conscientes todos de que así tiene que ser. Se tiene que mejorar en muchos aspectos. Se tiene que mejorar en cuanto a la educación. Hoy en día nuestro país, digamos, tenemos un rezago natural en educación, porque los planes, aun cuando han tenido mejoras importantes, aún todavía no están plenamente focalizados y adaptados a alcanzar los niveles de calidad en el trabajo y sobre todo de especialización para lo que las empresas hoy necesitan, para lo que las inversiones requieren. Se necesita gente mejor calificada, y esto es un esfuerzo común que se tiene que hacer a través de los planes de educación a nivel nacional, los planes de educación de las universidades y de los tecnológicos, que son hoy en día un punto fundamental para generar la mano de obra más calificada. Las tendencias internacionales y en México así lo indican. El trabajo de los técnicos, de los ingenieros, de las actividades relacionadas con la ciencia están muy se requiere de mucha de esta mano, pero mano de obra calificada. También, obviamente, una mejora en la implementación de tecnología en nuestro país para precisamente estar
listos y adaptados a todos estos cambios. Hay mucha inversión esperando entrar a nuestro país, sobre todo en materia de telecomunicaciones, en materia de energía, pero probablemente empiece a darse un fenómeno de escasez en las personas que lo deben de realizar. Para ello será necesario preparar, y ya llevamos un rezago importante, como lo mencionaba, a gente en ese sentido, porque de otra manera las mejores posiciones y las mejores oportunidades seguramente tendrán que ser ocupadas, por lo menos en una etapa inicial, por personas que hayan realizado estudios en el extranjero, más allá del tema de la nacionalidad, ¿no? Entonces, pues, esto trata de explicar un poco el que hay otros aspectos. Seguridad pública. El problema de la seguridad pública es un aspecto que, querramos o no, viene siendo un factor necesariamente de contención con respecto de algunas inversiones y cierta reserva para poder buscar estas opciones. Si pensamos en ese sentido, creo que las acciones de gobierno que vayan en este sentido y que generen condiciones de mayor seguridad pública necesariamente tendrán un efecto positivo. Y por último, dentro de estos aspectos, y seguramente hay muchos más, pero son quizá de los que en principio me parece que pueden ser más importantes, la Ley Federal del Trabajo, incluso, que ha sido recientemente reformada, lo sabemos, y que ha dado un paso muy importante en el cambio de nuestro país después de tantos años en que estuvo detenida y en un rezago importante. Hay modificaciones que son muy valiosas, pero todavía no son suficientes, y que además, vuelvo al tema de que será necesario ir dando un proceso de actualización continua a estas disposiciones. Ejemplos puede haber muchos, yo en particular mencionaría dos dentro de estas reformas. Todavía la percepción para la inversión extranjera todavía es que hay demasiadas restricciones en cuanto a la contratación laboral y a la forma de desvincular laboralmente a los trabajadores, tomando como referencia lo que ocurre en otros países. No hago un juicio de valor con respecto a lo que es el origen y la sustancia de tanto de nuestra Constitución como de la Ley Federal del Trabajo, pero sí en esa perspectiva que se tiene sigue siendo un aspecto que todavía genera un poco de desconfianza. Y, por supuesto, esa flexibilidad a la que yo hacía mención en la contratación, que incluye al trabajo temporal o a las diversas modalidades que hoy ya se contemplan, pero que quizá todavía no fueron tan amplias o suficientes para poder alcanzar esto. Me parece que si se genera una tendencia positiva en aspectos como estos que acabo de mencionar, seguramente estaremos mucho más cerca en el camino de que efectivamente esos buenos pronósticos por parte de la OCDE se cristalicen, y que en un corto plazo o mediano plazo veamos realmente reflejado en nuestros resultados como país mejores condiciones, mayor trabajo formal, mayor trabajo debidamente y correctamente remunerado, y con todo esto que efectivamente se piense en una mejoría sustancial de lo que son las condiciones de vida. Gracias, Jaime Bustamante. Nos había pedido la palabra Gustavo Leal, también la senadora Maqui Esther. Yo quisiera puntualizar, senador, me parece una pregunta muy bien ubicada y que nos permite darle dimensión al tema. Y coincidiendo justamente con lo que dice el licenciado Bustamante, yo creo que esta pregunta nos permite ver en su conjunto
el problema que tiene la factura de las 11 reformas que se han aprobado en estos 2 años, y su respuesta evidentemente es compleja, pero debemos tratar de hacerlo a fondo, dada la expectativa que la población tiene de que estas reformas traigan beneficios. Yo quisiera señalar aquí, en primer lugar, que fue con la reforma fiscal que más claro escuchamos justamente lo que nos agrupa hoy en esta mesa, que son los nuevos derechos sociales. Lamentablemente, la propia iniciativa del presidente Peña Nieto ya traía en materia del seguro de desempleo, en materia de la pensión universal, tocaremos más adelante seguramente el sistema de ahorro para el retiro, verdaderamente una versión de universalidad como la que mencioné hace un momento, que quita derechos, que degrada, no es una universalidad auténtica, plena, es una universalidad que recorta, que prioriza respecto a lo que sucede sobre todo en otras entidades, en otros países donde hay realmente modelos universales. Y en este sentido quisiera yo subrayar que pareciera ser que el consenso no gubernamental, evidentemente, de lo que ha fallado en las 11 reformas. Por fortuna la de salud, como decía, todavía no camina y tenemos la esperanza de que no camine en ese sentido, sino que sea reformulada estructuralmente, es que el equipo del presidente Peña Nieto en materia económica definió como aspecto básico del reto del país el problema de la productividad. Desde el punto de vista de este consenso académico amplio, creo yo, y político, no es un problema de productividad el que enfrenta el país y, por tanto, las reformas están ante un reto muy grande porque tal vez no aciertan en el objetivo de lo que debería ser básicamente su tarea, que era traer una mejora en cada una de estas 11 áreas. Este me parece a mí que es un problema muy complejo y muy importante de mencionar en una mesa como esta, porque lo que realmente tenemos es que el país, desde el año 1982, dejó de crecer, pero la productividad no ha caído, senador. Al contrario, los trabajadores han incrementado la productividad y, como veremos también en la pregunta del salario mínimo, sus salarios están en la lona. O sea que el problema no es un problema de productividad. ¿De qué es el problema? Es un problema de capital físico. El país ha sido incapaz de hacer crecer la planta física y, por tanto, el empleo no es formal, sino informal, y por tanto aparecen programas como los del Seguro Popular que incentivan esa tendencia a la informalidad y presentan paquetes reducidos de prestaciones, pólizas de gastos médicos mayores, a diferencia de lo que tenemos muy bien cuadrado en las leyes del IMSS y el ISSSTE para el empleo formal. Entonces yo quisiera puntualizar este ángulo. Aquí hay un problema de fondo con el diagnóstico que hizo el equipo del presidente Peña Nieto. El país no tiene un problema de productividad, tiene un problema de incapacidad y crecimiento por la no expansión de la planta física. Y eso no ha entrado al debate. Para todos nosotros hoy día es muy inquietante, dadas las tendencias en el precio del petróleo y al estancamiento en la economía, nos preguntamos cómo se va a financiar el presupuesto si lo que está contenido en la reforma energética opera quitando renta, parte de la cual va a hospitales y a educación. Finalmente, yo creo que lo que está aquí, un punto para abrir a debate, es este modelo de modernización que vio el equipo del presidente Peña Nieto. Y yo aquí veo un rodeo muy largo. Lo que están ofreciendo ellos ahora, a diferencia de lo que teníamos con la Seguridad Social Integral, con el IMSS y con el ISSSTE, ahora es un esquema de protección social mínimo, como el del Seguro Popular, como el del Seguro de Desempleo, como el de la Pensión Universal, que con la reforma laboral que tanto va a afectar a los jóvenes por los nuevos tipos de contratación, está ofreciendo 11 reformas que van a traer beneficios en el mediano y largo plazo, y al final de eso, atrayendo inversión extranjera, va a ofrecer crear un empleo precario de 4,000 pesos mensuales. Así que estamos realmente ante un reto, yo creo, de mucho calibre, y esta pregunta debería ser más bien respondida con otra pregunta. ¿Habrá tiempo todavía de rediagnosticar los problemas estructurales de la economía mexicana o nos vamos a quedar con esta teoría de que falla porque la productividad no se eleva cuando sabemos perfectamente que si algo sube ha sido la productividad?
Gracias, doctor Gustavo Leal. Sí. Tiene la palabra la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, senadora. Sí, muchas gracias. Yo creo que estas grandes reformas han sido un acuerdo nacional importante, no dado antes, que tienen toda la intención de transformar al país y que espero que así funcionen, al igual que la de salud que tanto necesita el país. A mí algo que me inquieta para los buenos resultados de estas grandes reformas es ¿qué tanto considera usted que la aplicación del Estado de Derecho pueda dañar este tema en general y la aplicación de estas reformas? Muchas gracias. Adelante, Jaime. Sí, senadora, definitivamente es un punto muy importante la actuación institucional por parte del gobierno en todos sus niveles, y por parte de todos los sectores de la administración pública, particularmente desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de aplicación e impartición de la justicia. Por supuesto que es un factor fundamental que alienta o desalienta, dependiendo de cuál sea su resultado y su tendencia, a lo que es la inversión para la generación de oportunidades de trabajo. Y me parece bien importante el que lo traiga a colación, porque definitivamente hoy es visto como una debilidad en muchos aspectos, el que no se encuentra necesariamente la seguridad y la certeza desde el punto de vista legal con respecto al marco de derechos y obligaciones de las partes. No hay una visión en ese sentido, y va tanto desde el punto de vista de los trabajadores como desde el punto de vista de los patrones o de los empleadores. Me parece que no distingue esta debilidad institucional, por llamarlo de alguna manera, no distingue con respecto a quienes participan en la vida laboral y que en algún momento dado están sujetos a la determinación de algún tipo de derecho, de algún tipo de beneficio derivado de la actuación. Entonces me parece que afecta exactamente en el mismo sentido a ambas partes, y que sí es visualizado hoy en día como una gran oportunidad para el país en sus niveles tanto federal como en su nivel local o estatales. Y yo quisiera, si me lo permiten y sin el afán de polemizar con lo que señala el licenciado Leal Fernández, solamente completar un poco de información, porque yo, en mi opinión personal, sí hay oportunidad importante de mejora en el país, tanto en la parte de productividad como en la parte de competitividad. Y los números son claros en los estudios a nivel internacional. No hay incluso un sesgo por ser organismos nacionales que también lo hacen, instituciones que también hacen este tipo de estudios. Yo me baso simplemente en un dato, por ejemplo, del WEF, que es el World Economic Forum, que de alguna manera realiza estos análisis de manera constante, y sí hay observaciones importantes en cuanto a la pérdida de productividad. Seguramente hay dos visiones. Si lo vemos en una de ellas, me parece que sí ha habido mejoras en la productividad en general a nivel nacional, con respecto a nuestros propios números o en cuanto a nuestras condiciones, porque hoy en día así se exige y así se prepara el mundo del trabajo. Sin embargo, cuando lo vemos en una perspectiva internacional, contra países contra los que competimos, e incluso contra países a nivel de nuestra región Latinoamérica, que desafortunadamente no es la región del mundo con los mejores resultados en estos análisis, aún así no ocupamos
precisamente posiciones demasiado altas en los resultados, tanto de productividad, refiriéndose a la relación de la producción per cápita del capital humano con respecto a los insumos que son puestos para su utilización, y tampoco, desafortunadamente, aún en la parte de competitividad, en la cual las reformas legales, estructurales que hemos tenido seguramente nos ayudarán, pero que nos detienen los otros aspectos a los que hoy yo llamo los grandes retos complementarios para lograr esa competitividad. Teniendo estos dos elementos, por supuesto que es mucho más viable y mucho más factible que tengamos resultados muy superiores y mejores a lo que hemos obtenido hasta hoy. Gracias, Jaime Bustamante. Cerramos esta primera ronda de preguntas con el senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Senador, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy amable. Pretextando liberar el potencial de la economía mexicana y con el argumento de transformar al país, haciéndolo crecer y moviéndolo, con las reformas que el país necesita, Peña Nieto y la coalición de intereses que lo soportan ofertan al mundo global un México salarial barato en el marco de una franca desregulación ambiental. Para ello se activó primero la reforma laboral de noviembre del 2012, que con los nuevos tipos de contratación aunados a la subcontratación legal, los outsourcing, afecta severamente las expectativas de alcanzar alguna seguridad social, especialmente para los jóvenes. Siguió la modificación al régimen laboral del magisterio, incorporando a la reforma educativa, la afectación de los derechos de los trabajadores bancarios en la financiera y la de los petroleros y electricistas en la energética. Sustituyendo la seguridad social integral por la protección social mínima, el secretario Navarrete Prida suscribió en la Organización Internacional del Trabajo en junio del 2013 un convenio de cooperación para promover la aplicación de un piso de protección social básica, el primero que se firma, por cierto, en América Latina. Inmediatamente después presentó desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social su poco exitoso programa de formalización. El cuadro de los desafíos laborales y de la seguridad social implícitos en la iniciativa de reforma fiscal presentada por Peña Nieto en septiembre del 2013, así como su muy pobre enriquecimiento por los legisladores, es amplio. En primer término, la aprobación de modificaciones constitucionales para imponer una pensión no universal que otorgue a partir del 2014 1,092 pesos a los adultos mayores de 65 años que carezcan de seguridad social y con un ingreso mensual menor a 15 salarios mínimos, así como un boceto de seguro de desempleo no universal parchado a la ley del Seguro Social, solo para los trabajadores del apartado A, donde quedaron el B, aún sin base de financiamiento definida y que después de un desfigurado debate parlamentario condujo a que el propio director de la OIT, Goodrider, sugiriera que fuera sometido a debate público, cosa que hemos hecho en el transcurso de un año con diversos foros, con todos los sectores participando en esto. Por su parte, la reforma energética contempla que del rendimiento generado por las inversiones del Fondo Mexicano del Petróleo se utilizará hasta el 10% para el pago de las pensiones universales. ¿En qué medida, licenciado Olián, en qué medida contribuye la pensión universal aprobada por la Cámara de Diputados el pasado mes de marzo? Aquí en el Senado está pendiente el asunto, hay que aclararlo, con las tendencias en curso del sistema de ahorro para el retiro que lo muestran incapaz de pagar pensiones. ¿Es universal el seguro de desempleo aprobado por los diputados el pasado mes de marzo? Gracias. Pues muy buen resumen, senador.
Creo yo que justamente esta pregunta nos permite ir al centro de lo que tal vez le da sentido a los derechos que ha propuesto la administración del presidente Peña Nieto. Ninguno de estos derechos son universales. Hay verdaderamente una confusión muy profunda aquí, que incluso se ha llevado a ciertos segmentos de los partidos de izquierda. Por ejemplo, señalaría yo directamente al Partido de la Revolución Democrática, no ha sido capaz de deslindarse de esta posición de que sean derechos universales, cuando en verdad, como ya mencionaba en el caso de salud, en todos los casos se trata de menos más que de más. En el caso de la pensión universal, diría yo, senador, es verdaderamente penoso que no se haya abierto a debate lo que nos cuesta en el largo plazo esta pensión que va a venir siendo una cantidad superior muy poquita a los 1,000 pesos a partir del año 2029, con lo que estamos viendo justamente en las tendencias de ahorro para el retiro. Por el sistema Afore, hoy tenemos una cantidad de dinero enorme depositado ahí, y lamentablemente no van a dar pensiones ni del 30% del último salario devengado. Yo no entiendo cómo el equipo de Peña Nieto no abrió en campaña y en los primeros años esto realmente a una acción de fondo. El sistema Afore requiere urgentemente una corrección si no quiere que se rescate dentro de 13 años a este aparato financiero que reúne una friolera de recursos hoy día verdaderamente grande, 2.4 billones de pesos. La pensión universal no solo no nos ayuda, nos va a complicar mucho el horizonte de la próxima generación. En ese sentido, el debate parlamentario de los diputados sí fue muy pobre y ustedes, los senadores, tienen ahora encasillada la pelota. Vamos a ver qué van a obtener de ahí. En el caso del seguro de desempleo, yo creo que el senador Neira esto lo conoce también muy bien, es verdaderamente escandaloso que se haya votado como universal algo que solo vale para 17 millones de trabajadores del apartado A. O sea, en cualquier parte del mundo donde se dice que el esquema es universal, es que es para todos o no es universal. ¿Cómo puede ser universal una propuesta de seguro de desempleo que saca honrosamente, yo los represento, a los 2 millones de trabajadores al servicio del Estado que formamos parte del ISSSTE? Estamos fuera, nosotros no quedamos amparados en este seguro de desempleo. ¿Que nunca vamos a estar desempleados? Porque somos más estables en términos de nuestro empleo formal. Lo peor del caso en el seguro de desempleo es que esta universalidad, como la de salud y como la de la pensión universal, va a afectar los fondos de vivienda de los trabajadores. El diseño del seguro de desempleo es un insulto porque está tomado del 5% de la cuota del Infonavit. ¿Cómo se atrevió el equipo hacendario al presentar universal un supuesto derecho que se llama derecho al desempleo, cuando lo voy a financiar mochándole a todo trabajador de los 5 puntos del Fondo para Vivienda, le voy a mochar 3? ¿Qué universalidad es esa? Eso me permitiría terminar respondiendo, senador Mayans, con mucha claridad. En materia de salud, en materia de pensiones, en materia de vivienda, esta propuesta de universalidad que trajo el presidente Peña Nieto no es seria, no es completa, no es integral. Afortunadamente, tanto la pensión universal como el seguro de desempleo tienen todavía que esperar el debate de ustedes. En materia de salud, como he dicho y reitero, si esto se habla de debate, no hay reforma al estilo de la que ha presentado la senadora Maki Ortiz o de la que ha publicitado 2 años la secretaria Mercedes Juan. Sí hay que mejorar el sector de la salud, pero no así. Y yo creo que aquí el gran reto es exactamente lo de la OIT. Por primera vez estamos viendo que los jóvenes se les está deparando un futuro sin pensión, sin seguro de desempleo y, lo peor, con el seguro popular, con una disminución absoluta en los derechos a que tendrían, pues por su propia vida, a ser protegidos con paquetes básicos como los del catálogo universal y el Fondo de Protección del Seguro Popular. Gustavo Leal, gracias. Senador Mayans. Bueno, es fundamental que podamos todos los mexicanos entender el término de universalización, universal, que es para todos y sin distinción de color, raza, religión
narcoestado, y que por supuesto da un mal sabor de boca que estemos utilizando esos términos para diversos rubros y en las leyes mexicanas, porque eso suena a demagogia. Entonces, no podemos permitir el Senado de la República esta situación, y dado que es el tema, para decirle a todos los que nos están viendo el día de hoy, de que el Senado desde el año pasado, pues ha, por decirlo así, congelado esto del seguro de desempleo, la pensión universal, la ley del sistema de ahorro y la ley del sistema de ahorro para el retiro, para que se pueda discutir, analizar y en su caso desechar. El Senado no se va a prestar a ese tipo de cosas, ya lo hemos demostrado en otras ocasiones. Hemos fallado en algunas, como la energética, pero bueno, pensamos que vamos para adelante. Gracias. Muchas gracias. Senador, adelante. Gracias. Un comentario muy modesto. Lo dije al principio, que este diálogo, por lo que hemos desarrollado aquí y he escuchado con mucho conocimiento de causa, nos va a dar la oportunidad para que a través del tiempo, que todavía falta mucho, el señor presidente pues tiene 2 meses menos que nosotros, apenas va a cumplir 2 años, ya relacionado a México con más de 20 países. Según los medios de comunicación, los analistas profesionales han dicho que ya se están llegando el interés por invertir en México. Nosotros tenemos indicaciones con el conocimiento de nuestro dirigente nacional, el compañero Joaquín Gamboa Pascué, de que estemos muy pendientes de que se respeten los contratos colectivos y que los dirigentes conozcan a sus representados y ellos a sus dirigentes, porque hay 17 millones o más en el Seguro Social, ¿verdad?, que están sujetos, como se decía aquí, del apartado A. Y a fondo ver a 2 años, 3 meses de que se celebre el centenario de la Constitución del 5 de febrero del 17, tenemos mucha oportunidad a ver si podemos fusionar el A y el B, porque los empresarios, los empleadores, todo le dejan al gobierno. Si el trabajador se enferma, es el Seguro Social, es el ISSSTE. Si tiene problemas, ve a tu senador o ve a tu diputado, porque yo estoy pagando mis impuestos. Entonces los empleadores también tienen que recapacitar que para poder competir tienen que capacitar la mano de obra y actualizar su maquinaria, como lo ha dicho nuestro líder nacional, el compañero Gamboa Pascual, porque de otra cosa, ustedes lo han dicho aquí, los trabajadores ahí están y hay productividad. Y entonces la plusvalía de la mano de obra no está de acuerdo a lo que vale la producción que se elabora en este país. Por eso nosotros queremos seguir dialogando con nuestro coordinador del grupo parlamentario del PRI, que es el compañero Emilio Gamboa, para que nos dé la oportunidad, como decía el doctor y senador Mayans, de que se descongelen ahí algunas iniciativas, porque ahí tenemos la de la fracción sexta del 123, que debemos de desincorporar el salario de la Comisión de Salarios Mínimos, que ya se ha constituido en puras multas, ¿no? Entonces, de tal manera que, repito, pues esto es una gran oportunidad que seguramente los trabajadores, los empleadores y los que tienen interés en este diálogo, que algunos no vinieron, lo estén viendo, porque es una gran oportunidad que se nos da para poder ayudar, en el caso nuestro, a nuestros compañeros trabajadores. Es cuanto. Una pregunta. Senador, una sola pregunta, pero supongamos ese caso ideal, que nos encantaría la unificación de los 2 apartados, pero ¿cómo le harían? ¿Van a bajar a los del A al nivel de los del B o nos van a subir a los del B? La idea es que los del B nos suban al A, porque en ciertos renglones están, en primer lugar, trabajan de lunes a viernes, y por muy poco que sea su prestación o salario, en muchos casos es mayor que los trabajadores al servicio del sector privado. O sea, todos amparados con la ley del IMSS. Exacto. Todos. Sí, aprovechando que entremos, como les decía hace un momento, lo que es el centenario de la Constitución.
esa no viene de una fiesta, viene de una gran revolución que en aquel tiempo era la primera en el mundo, donde dieron su vida, nos dice el compañero Joaquín Gamboa Pascual, cuando nos platica cada mes que tenemos más de 1 millón de mexicanos. Pero sí tenemos la responsabilidad, el Congreso de la Unión, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a lo que nos ha dicho el presidente. Yo estoy abierto, háganme llegar las cosas. Entonces, el presidente tiene menos posibilidades de exigirle al Senado y a la Cámara de Diputados que nosotros. El presidente es un empleado de la nación, fue electo y a partir del 1 de diciembre fue totalmente anunciado como gobernador, constitucionalmente hablando, de todos los mexicanos. Entonces yo creo, señores, ustedes son gente muy preparada, yo he tomado nota, compañera Maki, compañera conductora, y ese sería mi comentario para ya no hacer otro. Les agradezco mucho a todos los participantes. De esta manera concluimos los diálogos públicos por un México social dentro del eje de derechos sociales y políticas públicas. Gracias a todos los ponentes, senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, senador Armando Neira Chávez, senador Fernando Mayans Canaval, y a los ponentes, gracias por sus comentarios, doctor Javier Lozano Herrera, licenciado Jaime Bustamante y doctor Gustavo Leal Fernández. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.